Bueno, entonces contábamos que existen mecanismos de corto plazo. Dentro de esos mecanismos de corto plazo, entonces tenemos mecanismos de regulación de la ingesta mecánicos. Y luego tenemos mecanismos de regulación que podríamos llamar químicos o bioquímicos. Y esos mecanismos de regulación implican regulación en más o en menos. Es decir, podemos hablar de regulación en más o de regulación en menos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que podemos tener un aumento del apetito o una disminución del apetito. Es decir, podríamos hablar de regulación en más, es decir, circunstancias que aumentan nuestro apetito, o cosas que aumentan nuestro apetito, o podríamos hablar en menos de cosas que lo disminuyen. ¿Está bien? Entonces, en regulación a corto plazo, podríamos poner regulación a corto plazo, entonces tengo regulación, lo voy a ir armando acá. Regulación. Corto plazo. Por un lado, mecánico. Por el otro lado, químico. En el químico tenemos ponemos de apetito, que sería regulación en más, comer, apetito, y regulación en menos, saciedad. ¿Se entiende? O sea, si regulo en más, estoy hablando de regular para comer, y si hablo de menos, hablo de no comer. ¿Se entiende? Entonces, en regulación del apetito, como regulación en más, tenemos moléculas o señales nerviosas dentro de lo bioquímico que nos aumentan el apetito. Para aumentar el apetito, la primera señal química a corto plazo que mencionamos es el neuropéptido I, NPI. NPI-Y sería, ¿no? NPY. El neuropéptido I. Molécula que aumenta el apetito a corto plazo. ¿Está bien? ¿Es lo único que aumenta el apetito a corto plazo? No, ese es muy importante. Pero hay otras moléculas que modifican el apetito a corto plazo. Por ejemplo, cantidades significativas de insulina pueden aumentar el apetito a corto plazo. O la disminución de la producción de metabolitos del metabolismo oxidativo. Es decir, si disminuye el metabolismo oxidativo, disminuyen los metabolitos del metabolismo oxidativo, y eso puede ser un estímulo para el centro del apetito, para estimular el apetito. ¿Está bien? O la grasa. La grasa, no toda la grasa, pero algunos ácidos grasos tienen la capacidad de estimular el centro del apetito. Eso es lo que hace que nosotros cuando comemos cosas con grasa, tengamos como sensación de que, de que tenemos ganas de seguir comiendo. También, como estimulante del apetito a corto plazo, por supuesto, están las emociones, ¿cierto? Desde el punto de vista del sistema nervioso central, está lo emocional, que no es un componente específico, porque dependerá de las conexiones de cada uno, de las conexiones neuronales de cada uno, no es un componente específico, pero juega un papel a la hora de estimular el apetito a corto plazo. ¿Está bien? Luego tenemos la regulación a corto plazo de la saciedad. Es decir, cosas que nos causan saciedad a corto plazo. Y ahí podemos mencionar los aminoácidos, aunque eso está todavía, hay
hay un poco de discrepancia al respecto, pero podríamos mencionar a los aminoácidos, es decir, volúmenes significativos de aminoácidos, podrían reducir el apetito, es decir, podrían estimular el centro de la saciedad. Pero, independientemente de eso, tenemos algunas hormonas, como el glucagón, como la CCK, la colecistoquinina, el glucagón en dosis pequeñas, la colecistoquinina, la bombecina, que es un neuropéptido, la noreptina, otro neuropéptido, la enterostatina fabricada por el intestino, es decir, distintas moléculas que regulan la saciedad a corto plazo, moléculas que se van liberando durante la ingesta y absorción de los alimentos. ¿Está bien? En este caso, para esto también, para esto de la saciedad, los receptores mecánicos, por supuesto, juegan un papel importante, pero ya lo habíamos visto como receptores, como una situación mecánica. Entonces, ¿qué quiere decir esto que les acabo de contar? Quiere decir que el apetito y la saciedad, es decir, la comer, no comer, tienen mecanismos regulatorios inmediatos. No los escuchamos, pero están ahí. Mecanismos que nos dicen, pará de comer ahora. O mecanismos que nos dicen lo contrario, che, tenemos que comer porque hay hambre. Eso que llamamos hambre, porque ¿qué es el hambre? Si uno tiene que definir hambre, ¿qué es hambre? ¿Cómo definirían el hambre? Como la necesidad biológica ¿Qué momento, de comer. ¿no? ¿Eh? Se define el hambre como la necesidad imperiosa de la búsqueda del alimento. Es decir, el hambre es el motor de la búsqueda del alimento. Así se define el hambre, ¿no es cierto? Es la necesidad imperiosa de buscar alimento. Entonces uno por ahí está acostado en una cama o tirado en la naturaleza, un animal, y de repente tiene la necesidad de ir a buscar alimento. La señal para que eso suceda, las señales para que eso suceda, son múltiples. ¿Está bien? Son múltiples. La traducción de estas señales que les acabo de contar, la traducción en lo físico son, por ejemplo, para el apetito, sería, la búsqueda del alimento sería, por ejemplo, sensación de que las tripas hacen ruido, el movimiento del intestino, del estómago, son digamos, la traducción de estas señales que les cuento. O la sensación de debilidad corporal, la sensación de fatiga. Es decir, esa es la traducción física de la liberación de estas moléculas que les cuento. Lo mismo lo contrario, la sensación de saciedad, es justamente lo contrario, la ausencia de necesidad de ir a buscar alimento, la sensación de plenitud, la sensación de tener el estómago lleno, la sensación de tener fuerza, es decir, la sensación contraria a eso que llamamos apetito. ¿Está bien? Es decir, es la traducción de la liberación de sustancias químicas que nos hacen esto. No es casualidad que después de comer agarre sueño. Es decir, el después de comer agarra sueño tiene que ver con liberación de sustancias que viajan en nuestro cuerpo y modifican la actividad del sistema nervioso autónomo. Entonces aumenta la actividad del sistema nervioso parasimpático, disminuye la actividad del simpático, y entonces entramos en un estado de somnolencia, de debilidad muscular, de cansancio, de falta de voluntad. O sea que eso no es una casualidad. Esos son los mecanismos fisiológicos que nos dicen, ya comiste. ¿Está bien? O sea, son mecanismos, son la traducción de esta marea química de la que estamos hablando. O sea, hay como una marea química, y esa marea química se traduce en sensaciones. Lo mismo la marea química antes de comer, tengo hambre. Hay una marea química que nos está diciendo tengo hambre. Y esa marea química se traduce en esto que les digo, en la falta de fuerza, falta de voluntad, en falta de capacidad de concentración, no sé, lo que fuera. ¿Está bien? Bueno.
Entonces tengo regulación a corto plazo. ¿Para qué sirve la regulación a corto plazo? Para decirnos específicamente en un momento determinado, che, tenés que comer, o bien, che, pará de comer. Es decir, esa es la traducción de lo que es la traducción de lo que de lo que nos está pasando bioquímicamente. Bien, eso es, digamos, regulación a corto plazo. Pero luego tenemos regulación a mediano plazo. Es decir, la regulación a mediano plazo implica significa volúmenes que voy a comer, cantidades a las que me acostumbro, ¿no es cierto? A mediano plazo, ¿está bien? La previsión de mañana, ¿está bien? Sería mañana. Entonces, tenemos mecanismos de decirnos mañana. Sí, tenemos mecanismos de decirnos mañana. Tenemos mecanismos de decirnos al tigre, mecanismos que le dicen al tigre, mañana vas a ir a cazar. Mecanismos que le dicen, mañana no hay que cazar. ¿Está bien? ¿Y cómo es que está enterado el tigre? Viene alguien y le dice, no. Tiene algunas moléculas, como por ejemplo la melanocito estimulante, que es una hormona que secreta la hipófisis, la alfa-melanocito estimulante, la propiomelanocortina, que es otra molécula, en este caso fabricada también por la hipófisis. Son moléculas que estimulan al centro de la saciedad. Entonces, cuando los niveles de estas moléculas alcanzan un punto, le dicen al centro de la saciedad que mañana estamos tranquilos. ¿Está bien? La comida que ingerí alcanza para mañana. ¿Está bien? El péptido YY, el péptido II, también es otro péptido que regula a mediano plazo. O sea que la regulación a mediano plazo no es una cuestión casual, librada al azar, sino que hay mecanismos bioquímicos destinados a regular a mediano plazo la necesidad de búsqueda o no del alimento. ¿De acuerdo? Es decir, que ahí tenemos algunos mecanismos a corto y a mediano plazo para regular la ingesta. No es necesariamente para regular el peso corporal, aunque indirectamente es así. Es para regular las necesidades energéticas del organismo, por supuesto, en parte para mantener una estructura siempre igual, para que no nos falte, pero que no nos sobre. Bien, y luego tenemos la regulación de ingesta a largo plazo. ¿Está bien? Que esa está dada aparentemente por el balance energético. Es decir, el balance energético corporal global que va censándose, ahora vemos, el balance energético corporal da señales que determinan si vamos a tener que alimentarnos más a largo plazo, como le pasó al ratón, que le saqué la comida y que lo obligué a que tuviera que comer más en el largo plazo. O sea, no es que va a comer más un solo día, va a comer más durante varios días, e incluso semanas puede ser. ¿Está bien? El mecanismo que le dice a nuestro cuerpo después de una enfermedad que hay que aumentar de peso, que hay que comer después de la enfermedad. Como un mecanismo, la abuela dice, mirá, fulanito estaba terrible, pero me doy cuenta que está mejor porque ya está comiendo. ¿Está bien? No es una casualidad, no es que fulanito dice, ahora quiero comer porque se le ocurrió. Fulanito quiere comer porque tiene una serie de señales químicas en su cuerpo que le están diciendo que va a comer. ¿Cuándo? ¿Mañana? No. Mañana, pasado, el jueves, el domingo va a comer porque hay señales que le están diciendo que energéticamente tiene que recuperar lo que perdió en su enfermedad. ¿Está bien? El ratón le saqué la comida, le pasa lo mismo. O sea, ingesta a largo plazo. Lo contrario también existe. Fulano tiene kilos de más. Entonces el cuerpo le manda señales al resto del organismo. Hay partes del organismo, ahora vamos a ver, que mandan señales diciendo, che, acá hay suficiente comida
acá hay suficiente energía guardada para unos cuantas semanas, unos cuantos meses, en algunos casos tenemos algunos para unos cuantos siglos. Bueno, entonces hay señales de regulación de la ingesta, pero estas tienen que ver con el balance energético. En ese sentido, tenemos señales que da el tejido adiposo, ¿sí? Señales de balance energético que da el tejido adiposo, señales peptídicas y neuropéptidos, o sea, señales nerviosas, señales peptídicas y señales nerviosas, que son los informantes generales, o que son los mecanismos de información de cómo está el balance energético general. Es decir, tenemos una serie de mecanismos que nos indican, entonces, de una manera, interna, bioquímica, cómo está el balance energético. No necesitamos mirarnos la panza para saber si tenemos péptidos, si tenemos o no de más, si tenemos de más o no energía acumulada. ¿De acuerdo? O sea, si el cuerpo ya sabe cuándo tiene energía acumulada o cuándo está faltando, porque existen señales, entonces, relacionadas con esto que les digo, con péptidos, con la grasa, o con señales nerviosas que nos avisan. Por ejemplo, dijimos, hay señales dadas por el tejido adiposo. Claro, yo le llamo señales de adiposidad. ¿Tenemos señales de adiposidad? ¿Cómo tenemos señales de adiposidad? Yo me miro y me veo los rollos, yo me miro y me veo la panza. Esas son las señales de adiposidad, mis ojos. No. Sí, bueno, esa puede ser, digamos, sí, podría ser, no digo que no. Pero no es la que nosotros vamos a contar. Nosotros decimos que hay señales de adiposidad porque los adipocitos secretan una cantidad significativa, hasta el día de hoy hay descritos más de 30, moléculas que indican diversas cosas. Es decir, el adipocito, que se creía que era, hace muchos años, ¿no es cierto? Se creía que era tejido inerte, era simplemente grasa, saquemos la grasa y ya está. Hoy sabemos que el adipocito es una célula, el tejido adiposo, es un grupo de células, un tejido adiposo, es un regulador de la necesidad de la búsqueda o no de alimento a largo plazo. Tenemos señales de adiposidad que son múltiples. Hay una que es muy conocida, que es la leptina. La leptina es una señal muy conocida. El tejido adiposo fabrica la leptina permanentemente. Ahora, si yo tengo 2 adipocitos, la leptina que se me fabrica es X cantidad. Si tengo 4 adipocitos, entonces es X cantidad por 2. Si tengo 8 adipocitos, es X cantidad por 4, y así sucesivamente. Es decir, en la medida que tengo más adipocitos y más masa adiposa, mayor cantidad de leptina fabrico. ¿Está bien? ¿Y la leptina qué puede hacer? Bueno, la leptina, por ejemplo, le informa de una forma, no es que le informa, pero le dice, por ejemplo, al músculo, che, músculo, no uses glucosa, usa ácidos grasos, porque acá hay un montón. ¿Y cómo se lo dice? Se lo dice estimulando los mecanismos intracelulares de beta-oxidación. Entonces, induce la leptina a la beta-oxidación para que utilicemos grasa. Y además inhibe la utilización de la glucosa. Cuando utilizamos la grasa, el exceso de utilización de grasa dentro del tejido disminuye la expresión de receptores para insulina.
entonces no se expresan receptores de insulina en las membranas, y la insulina no puede actuar para que se saque la glucosa de la sangre. Conclusión, la fuente energética va a ser la grasa. O sea que la grasa le está diciendo al músculo, usa grasa y no uses glucosa. Miren si eso no es una señal de adiposidad. Es una señal del tejido adiposo al resto de las células del cuerpo, diciéndole, che, usen lo mío. Pero no contento con esto, la leptina está postulada, en los animales ya está, en algunos animales, en ratones, por ejemplo, ya está demostrado. En el humano no está demostrada totalmente la función que les voy a contar, pero se sospecha fuertemente que sí la tiene, y es la estimulación del centro de la saciedad. En los ratones que no tienen genes para fabricar leptina, se les sacan los genes para fabricar leptina, se les anulan en realidad los genes para fabricar leptina. En esos ratones que se les anulan los genes para fabricar leptina y no fabrican leptina, la grasa no le informa al hipotálamo que tiene que parar de comer el ratón a largo plazo, y el ratón aumenta de peso a largo plazo. Y son ratones obesos. ¿Está bien? Justamente el gen de la leptina se llama gen OB en el ratón. Bueno, en el humano eso no está demostrado de tal manera, pero sí se considera que la leptina tiene no esa actividad de esa importancia como en el ratón, pero que sí tiene la misma actividad con menor importancia. ¿Está bien? O sea que tiene esa señal de adiposidad, existiría, y sería la que diría al hipotálamo, che, larguemos un poquito los postres porque tenemos grasita de más. El hipotálamo lo escucha. Puede que le demos bola o no, pero el hipotálamo está recibiendo señales de adiposidad. Esas adipocitocinas, que es como se llaman en conjunto, las adipocitocinas entonces son informantes de la cantidad de grasa que hay. No es que la adipocitocina no se fabrica cuando hay poca grasa, se fabrica igual, pero los volúmenes que se fabrican son mayores cuanto mayor cantidad de grasa tenemos. Por lo tanto, son señales de que el tejido aumentó su volumen. ¿Señales para quién? Para el resto del organismo. Diciéndole no comas, diciéndole utiliza la grasa, diciéndole no utilices otra fuente energética. Eso es lo que hace el adipocito. Está señalizando y diciendo, hay energía. Hay energía. ¿Se entiende lo que significa señal de adiposidad, señal de regulación a largo plazo? No es para hoy, es para el largo plazo, es para la semana que viene, la otra. ¿Se entiende? Hay energía. Cuando no hay, estas señales no están, y entonces no aparece el mecanismo de regulación, de inhibición del centro aparece la inhibición del centro de la saciedad, no se estimula el centro de la saciedad, y entonces aparece el apetito. No hay grasa, aparece apetito, comemos. ¿Está bien? Fulanito está hecho un palo y come. Ahora, fulanito está hecho un palo, come y no engorda. Bueno, eso es otra situación aparte. Las señales no están para solucionar los problemas, las señales están para informar. Sí están para solucionar problemas, pero son informantes. Si hay otra cosa aparte, lo sabemos. Fulano tiene hipertiroidismo. Bueno, no tiene grasa, las señales están caídas, además hay un consumo energético permanente. Bueno, entonces hay una necesidad de alimentación permanente. Las señales están diciendo comer permanentemente. Ahora el cuerpo gasta permanentemente y entonces se genera un círculo, pero eso no quiere decir que las señales no existan. Las señales están. Es más, las señales en el hipertiroideo, que consume una gran cantidad de alimento, las señales en el hipertiroideo tienen que funcionar permanentemente, porque si no, no comería ese individuo. ¿Está bien? Bien, para reponer lo que gasta. Bueno, entonces tenemos señales de adiposidad. Sí, tenemos señales de adiposidad. ¿Tenemos neuropéptidos que regulan a largo plazo? Sí.
tenemos neuropéptidos, por ejemplo, la grelina, un neuropéptido fabricado por riñón, por corazón, por páncreas, por el estómago, ¿sí? Es un neuropéptido orexígeno, ¿sí? Fabricado por distintos órganos que estimulan para largo plazo la alimentación, es decir, determinan cómo tenemos que comer a largo plazo, ¿de acuerdo? El propio hipotálamo fabrica orexinas. Orexinas, orexígeno, es algo para comer. Anorexígeno es falta de voluntad de comer. Orexígeno es aumento de la voluntad de comer. Entonces, tenemos neuropéptidos fabricados por el hipotálamo, que son orexígenos a largo plazo. Los glucocorticoides son orexígenos a largo plazo. Es decir, tenemos moléculas orexígenas que dan apetito a largo plazo, cuyos niveles sanguíneos están siempre, pero que pueden estar en un nivel, en otro, en otro, en otro, o más bajo, es decir, pueden estar en niveles más aumentados, más bajos, de acuerdo a las necesidades corporales de largo plazo. Son señales de apetito a largo plazo, o de saciedad a largo plazo. Son moduladores de largo plazo del apetito a la saciedad, los niveles de estas moléculas en nuestro cuerpo. ¿Está bien? Hay neuropéptidos anorexígenos también, ¿está bien? Que nos sacan el apetito a largo plazo, ¿está bien? Cuando hay niveles altos, por ejemplo, de corticoliberina, que la fabrica el hipotálamo, cuando hay niveles altos de propiomelanocortina, que la fabrica la hipófisis, cuando hay niveles altos de péptidos, hay un péptido que se llama péptido regulador de transcripción de anfetamina, que es un péptido que fabrica nuestro cuerpo, que es similar a una anfetamina o a la cocaína. Cuando están elevados esos péptidos, entonces disminuye el apetito. ¿Está bien? Eso actúa sobre el centro de la saciedad y disminuye el apetito. ¿Está bien? Las anfetaminas de hecho externas que podemos tomar o la cocaína que podemos consumir inhiben el apetito utilizando receptores que son para estas moléculas. ¿Y las endorfinas qué serían? Pero entonces hay péptidos que inhiben a largo plazo entonces el apetito. ¿Está bien? Entre esos péptidos que mencionamos, hay algunos que son, por ejemplo, la corticoliberina, por ejemplo, son péptidos que se fabrican en el sistema nervioso central, por eso los habíamos dividido como neuropéptidos. ¿Está bien? O sea, las endorfinas, neuropéptidos. Hay péptidos que los fabrica, por ejemplo, el estómago, como la grelina, y hay otros que son neuropéptidos, como estos que les cuento, la corticoliberina, la tiroliberina, la propia melanocortina. Son neuropéptidos, ¿está bien? Por eso habíamos dicho antes, existen señales de adiposidad, del tejido adiposo, hay péptidos, que los fabrican, puede ser el riñón, el corazón, que lo decíamos antes, y luego hay neuropéptidos, como los que mencionamos, neuropéptidos y las orexinas del hipotálamo, etc. O sea que tenemos señales de regulación del apetito, como contábamos, a corto, mediano y largo plazo. Y eso es lo que regula entonces, bueno, nuestro peso corporal, sí. Esperen que busco la diapositiva que estábamos hablando. Porque la puse antes. Ahí está. Y acá, entonces, ahí está. Y acá tengo, porque me acordé de esto, que tengo una diapositiva acá donde están puestos algunas moléculas que regulan el apetito. Y estoy compartiendo, ¿no? Sí. Acá tengo una lista, ¿ven?, de moléculas que modifican la ingesta. Acá la insulina está puesta, bueno, de este lado, porque puede disminuir la ingesta, pero la insulina también puede incrementar la ingesta, de acuerdo a las cantidades que haya de insulina. Cuando hay mucha insulina, aumenta la ingesta, ¿eh? Y cuando hay poca, disminuye. Pero acá no están seleccionadas en corto, mediano y largo plazo, pero acá vemos como hay un montón de moléculas que están regulando, que son moléculas reguladoras del apetito. Miren todas las que hay. Por eso, no tenemos la magia
de regulación del apetito. Entonces a veces la gente dice, uy, yo quiero algo para bajar de peso. Claro, claro, yo te doy algo para bajar de peso, pero mira que hay que regular todo esto. ¿Se entiende? Te puedo dar un inhibidor perdón, te puedo dar un estimulante de receptores de serotonina, es decir, algo que simule ser serotonina, que es 5-hidroxitriptamina o serotonina. Te doy, por ejemplo, un estimulante de la utilización de la serotonina, o te doy algo similar a la serotonina si disminuye tu ingesta. Dale, dámelo, dame eso que está fenómeno. Sí, pero mirá que todo esto, y todo esto demás, ¿cómo lo arreglamos? Todo lo que está acá, ¿cómo se entiende? O sea, tenemos sustancias que pueden disminuir el apetito y se pueden manejar. Incluso podemos dar algunas, bueno, tenemos sustancias que podemos manejar. Pero ojo, porque esas sustancias no te regulan todo esto. La sustancia, la leptina que tenés porque pesás 110 kilos, la seguís teniendo. No te la puedo regular con tanta facilidad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que los mecanismos son muchos. Si nosotros igual prestáramos atención, estos mecanismos funcionan de forma aceitada solitos, solos. No tenemos que hacer nada, no tenemos que agregar nada. Por supuesto que si nosotros ponemos, le damos a un individuo anfetamina o cocaína, por supuesto que es al revés, anula todo esto. Es decir, nada, es como voy a matar las hormigas del jardín. Bueno, fenómeno. Poner una bomba atómica en el jardín y no queda ninguna. No, sí, ya sé, no va a quedar ninguna. Pero, o sea que mecanismos externos que puedan regular salvajemente siempre va a haber. Pero esos mecanismos que regulan salvajemente, ¿qué le pasó, Claudia? ¿Está saludando? No se escucha. No se oye. No se la escucha, no importa. No la escuchamos, pero la vemos. Lo que sí se nota es que la lente que está utilizando es medio rara. Parece que es una lente, tiene una concavidad especial. Parece como si estuviera dentro de una burbuja. O una pecera, capaz que se metió dentro de una pecera de esas redondas. Él no nos Clau, escucha. él no nos escucha. Vos no nos Yo te escuchás. Pero porque No te escucho a escucho, nadie. Clau. Espere, No. a ver qué pasó con... A ver, alguien me habla y porque Sí, ¿me escuchan ustedes a mí? Sí. Sí, Ah, Pero yo no vos estoy a escuchando. nosotros Bueno, no no. importa. no nos quiere escuchar. Bueno, no. Entre ustedes se escuchan. Sí. Ah, bueno, soy yo que no escucho. Bueno, perfecto. No. Bueno, entonces, ahí tienen. No la escuché, no escuché. Subí el volumen. Bueno, Volumen. pareciera que me hablara mudo. Ahora voy a buscar los auriculares, pero termino con esto. Decía entonces que la energía corporal la utilizamos permanentemente. La energía la usamos. Necesitamos reponer la energía. La reposición de la energía es nuestra ingesta o nuestra saciedad. Esa ingesta-saciedad tenemos mecanismos para regularla. La regulamos a corto, a mediano y a largo plazo. La importancia de esa regulación consiste en que nuestro cuerpo tiene que tener la energía suficiente o el material energético suficiente para poder llevar a cabo las funciones que requieren justamente de esa energía, pero tiene que ser también lo suficientemente limitado, o tiene que ser el aporte suficientemente limitado para evitar que hayan acumulaciones que puedan poner en riesgo funciones vitales o funciones relacionadas con el desempeño de la vida. ¿De acuerdo? Entonces, para eso es que tenemos todos estos mecanismos. No es que hay uno solo, son un montón, están mezclados entre sí, porque muchas de estas sustancias tienen que ver unas con otras y se regulan de maneras por ahí similares, o a veces tienen mecanismos de regulación en diferentes cosas que están relacionadas. Pero quiero decir con esto que estos mecanismos están para garantizar de alguna manera que nuestro organismo tenga el aporte adecuado en más o en menos. ¿Está bien? O sea, comer lo que necesitamos y parar de comer cuando no necesitamos.
¿De acuerdo? Bien, entonces ahí tenemos el metabolismo relacionado con estas cosas. Y entonces, una vez que vimos esto, hemos visto el metabolismo en forma global, ¿no es cierto? ¿Cómo funciona el metabolismo? Hemos llegado del alimento, hemos ido del alimento, lo hemos degradado, lo hemos absorbido, hemos visto cómo se utiliza cada alimento y hemos visto cómo regulamos lo que comemos y lo que no comemos, es decir, la cantidad de alimento que metemos en el cuerpo para lo que lo utilizamos, porque hemos visto también para qué se utiliza cada alimento. Bien, una vez que hemos visto eso, entonces nos queda una cosa sola de metabolismo, que es un poquitito esto, ahí está, metabolismo de vitaminas y minerales. Una palabra de vitaminas y minerales. Este cuadrito, tenerlo en cuenta, tenerlo siempre en cuenta. Este es el hígado. El hígado sabe hacer con el metabolismo todo. Es el órgano del metabolismo el que hace todo. Este siempre tiene que estar. Nada, apareció ahí, pero no importa. Bueno, vitaminas. ¿Qué son las vitaminas? Las vitaminas son moléculas pequeñas, ¿está bien?, que necesitamos ingerir para que se lleve a cabo el metabolismo general del cuerpo. Es decir, para poder realizar las reacciones químicas de nuestro organismo, necesitamos las vitaminas. Son sustancias pequeñas, son moléculas pequeñas, perdón. No son, como dice ahí, no son moléculas energéticas ni plásticas. Es decir, no nos proveen de energía, prácticamente, o sea, no las comemos para que nos den energía, necesitamos en pequeñas cantidades y no son plásticas, quiere decir que no forman estructura en nuestro cuerpo. No son para formar estructura de nuestro cuerpo. De hecho, no están incorporadas a ninguna parte de nuestro cuerpo. Bueno, no, pará, pero yo leí que la vitamina A se puede almacenar. Bueno, el almacén de vitamina A, que es una cosa, un volumen, es muy pequeño, el almacén de la vitamina A se hace como vitamina A. No forma parte de una estructura. No es que la vitamina A forma parte de una organela, ni la vitamina A forma parte de un citoesqueleto. No. La vitamina A se acumula como se acumula, pero no es plástica, no forma parte de la estructura de nuestro cuerpo. Y podemos disminuir los niveles de depósito de vitamina A muchísimo y no cambia la cosa de nuestra vida mientras tengamos la suficiente para vivir. ¿Está bien? Y suelen constituir, suelen ser coenzimas. ¿Está bien? Coenzimas. Es decir, son parte integrante de diversas enzimas. Se necesitan para que las enzimas cumplan su trabajo. Nosotros ya habíamos visto en alguna oportunidad cómo está hecha una enzima, ¿no es cierto? Que tiene una porción proteica y tiene las coenzimas. Las coenzimas, entonces, son moléculas que se unen a las enzimas para que éstas funcionen. Se unen en un sitio diferente del sitio alostérico, es decir, del sitio de unión del sustrato. No se unen en el sitio de unión del sustrato, se unen en otro lugar de la proteína, pero ¿qué hacen? Le dan forma a la proteína enzimática para que ésta pueda tener su actividad. Es decir, le dan la forma. Si no tenemos la coenzima, la enzima no funciona. Puede que no se una al sustrato, puede que se una al sustrato, pero no le permita realizar la reacción química, es decir, no cataliza las reacciones si no tiene la enzima, la coenzima. De modo tal que son necesarias las coenzimas para la vida. Las coenzimas, nosotros ya sabemos, que pueden ser moléculas o pueden ser incluso iones. ¿Está bien? Una coenzima puede ser un factor que actúa como coenzima, puede ser, por ejemplo, un ion. El calcio, por ejemplo, decimos, la enzima fulana necesita calcio para tener actividad. Claro, necesita el calcio. Si no está el calcio, esa enzima no trabaja. Bueno, lo mismo pasa con las vitaminas. Las vitaminas en términos generales son coenzimas. ¿De acuerdo? Bien. Entonces,